Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Quién se anima a operarse con láser? El día de hoy hablaremos de la cirugía, mito, realidades, cómo se hace, duele, no duele. Ese será el tema del día de hoy. También hablaremos de El día que decidí ser libre, un libro que, bueno, se quedarán con la boca abierta. Una mujer que permaneció en la cárcel con su esposo por gusto. Y también hablaremos de la ley Olimpia con Rodrigo Escartín, abogado. Soy Ginny Barra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy sabadito, bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV. Y fíjense que vamos a empezar el tema con un expertazo, un buenazo en el tema. Es un médico oftalmólogo, el doctor César Galeana, él es cirujano oftalmólogo. Y vamos a hablar sobre mitos y realidades de la cirugía láser. Se avientan a hacérsela. Yo me la hice hace 15 años y la verdad es que para mí ha sido de las mejores cirugías que me he hecho. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por Bien, acompañarnos. muchas gracias, Gina. Muy contento de estar contigo. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy para platicar sobre este tema de mitos y realidades de la cirugía láser, porque la verdad es que es una cirugía, como dije al principio, que realmente vale la pena porque hay un antes y un después y mucha gente le tiene miedo. Sí, fíjate que yo tengo, así como tú, yo tengo 23 años operado de miopía y astigmatismo. Operé a mis dos hijos, operé a mi hija Sofía a los 18 años, operé a mi hijo Emilio a los 17 años. Ellos tenían graduaciones elevadas también. Yo creo que una cirugía de esta naturaleza, que es una cirugía electiva y que es una de las cirugías que mejores resultados tienen en el mundo porque te transforman la vida para bien, es algo que vale la pena siempre y cuando el paciente sea candidato a la cirugía. Ok, ¿Y quién más puede saber qué tan mal te puede ir con una cirugía que el mismo oftalmólogo? claro. Hoy 35% de los oftalmólogos están operados de algún tipo de cirugía refractiva. Entonces, ¿qué tan mal, qué tan bien me puede ir? Es una cirugía de las más seguras que hay en el mundo y también operamos a nuestros familiares. A Yo ver, creo que esa es la prueba de la garantía, en cierta forma, ¿no? De que es un procedimiento seguro y efectivo para disminuir los problemas visuales. y más ahora, ¿no? Porque han cambiado. Yo me acuerdo que antes era con bisturí y sí era como que medio complicado e incluso la gente decía que se tenía que hacer el retoque. A mí ya me tocó la láser de ver la cosita roja y creo que fueron, no sé si un minuto en cada ojo, es algo rapidísimo además, pero ya han cambiado los procedimientos. Antes era como que a lo mejor un poquito más delicado porque no sé si era el pulso del médico y ahorita ya son Sí, máquinas. radicalmente. Y no es, por ejemplo, la queratotomía radiada, que es la cirugía de las rayitas o de punta de diamante, que era la forma, ¿no? Nice de decirle, pues es una cirugía que ya no se hace porque le iba bien al 50% y al 50% no tenían el resultado que buscaban. Después llegó LASIK, que es una cirugía, aunque es una máquina que tienes que saber manejar, ¿no? A alguien le dan un coche de alta gama de $1,000,000 y si no sabe manejar se estrella. Entonces depende mucho la experiencia del cirujano para tener unos buenos resultados con estas máquinas extraordinarias para mejorar la vida de nuestros pacientes. Yo te quiero preguntar una cosa, porque la pandemia nos ha traído muchísimos cambios en la vida. Y uno de los cambios es que nos las pasamos muchas horas atrás de estas pantallas. Yo no sé si los niños, y si están sus ojitos en maduración, y ahorita me dirás cuando acaban de desarrollarse, se están viendo más afectados para tener problemas de miopía por estar con esta luz de las pantallas, además de los videojuegos y de todo lo que utilizan y el celular. Desafortunadamente sí. Inclusive los papás tenemos la mala costumbre de darle el dispositivo, pues para que se entretenga, ¿no? Y ahí los tienes viendo películas o los tienes 4 o 5 horas al día viendo dispositivos. Sí, en los niños que son susceptibles se miopizan. Hay un estudio en Corea del Sur de 1975, el 27% de los adolescentes usaba lentes en 1975, que es más o menos la media mundial, 25-30%.
Hoy en Corea del Sur el 72% de los adolescentes usan lentes y el único factor que influye es el uso de dispositivos electrónicos. Sí, por supuesto que sí, debemos controlar el uso de dispositivos en nuestros niños se los damos desde los 2 años, ¿no? Desde los 2 años hasta los 17. ¿Qué pasa en los ojos? Yo te preguntaba hace rato sobre el desarrollo y madurez del ojo. ¿Cuándo se puede decir que un ojo de una persona ya está maduro? Porque creo que no es desde el nacimiento, pues apenas van agarrando esa madurez. No sé cuánto tiempo Claro, dure. a los 6 años, entre los 3 y 6 años, si tiene algo de graduación, se sabe. Si antes de eso el niño se le desvían los ojos o tiene algo notorio o se acerca mucho a las cosas, probablemente tenga graduación. Y la graduación se va modificando hasta alrededor de los 18 años cuando el niño termina de crecer y ya se convierte en un adulto. Entonces, si tenemos que ya no hubo cambios en la graduación hasta los 18 años, ya se puede operar. Si a los 18 años tiene todavía cambios en la graduación, se le revisa cada 6 meses hasta que en 2 visitas consecutivas la graduación sea la misma y quiere decir que el ojo ha llegado a su desarrollo pleno. Ok, igual en hombres que en mujeres, porque ya ves que luego hay cambios de mujeres en 17, hombres en 21. O sea, No, si llega un cambio para ciertas operaciones como la de la nariz, no es sí, algo. Los ojos, 18 años, ¿tú consideras que es la edad perfecta para operarse en dado caso que tengas un problema de miopía? sí, es la edad ideal. Ok. Me imagino, ahorita nos vas a platicar de cómo mides si eres candidato o no eres candidato, pero antes quisiera retomar el tema de estas pantallas. En esta pandemia muchos niños andan con el ojo rojo, con comezón. Está causando más problemas oftalmológicos, la resequedad, no sé qué puede estar provocando esta luz. Esta es la nueva gran epidemia después del COVID y se llama síndrome visual informático, Ok. que es ardor, irritación, fluctuaciones en la visión, ojo rojo, porque pasamos 8 a 10 horas entre computadoras y dispositivos. Y las medidas para un síndrome visual informático son básicamente medidas generales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando estás con la computadora, tu reflejo de parpadeo disminuye a la mitad. Parpadeamos entre 12 y 17 veces por minuto. Cuando estás con una computadora o viendo una película o leyendo, tu parpadeo se va a 7 o a 6 veces por minuto. Entonces la lágrima se evapora más rápido. Entonces tienes que ser más consciente de tu frecuencia de parpadeo. No tienes que estar como mariposa, pero sí tienes que conscientemente estar parpadeando. Descansar cada 20, 25 minutos, aunque las pantallas son de LED, tienen una frecuencia de luz azul que puedes usar ya sea unos lentes de bloqueo de luz azul o entrar a la configuración y ponerla en modo nocturno. Ujú. Y descansar cada 20, 25 minutos. Te paras de lo que estás haciendo y si tienes una ventana en tu casa o en tu trabajo, ver un par de minutos lo más lejos que pueda para que tu ojo deje de estar en modo de enfoque cercano. Entonces, al irte a la ventana, lo pones en modo de enfoque lejano y deja de estar haciendo esfuerzo para ver de cerca. Por eso los niños y los adolescentes están teniendo más miopía, porque al estar horas presionando el ojo para ver de cerca, el ojo empieza a tener más graduación. Importante lo que nos estás diciendo. O sea, nuestros hijos pueden estar aumentando sus niveles porque así les llaman dioptrías, ¿no? De esta Correcto. manera, por las pantallas. Lágrima artificial sería una gran ayuda para que se pongan, porque sí, me queda claro que estar parpadeando ayuda y estos descansos que nos estás diciendo. Lágrima Exactamente. artificial que Es venga la de... tercera. Ah, Es la tercera medida. Una lágrima artificial en la farmacia venden. Busquen gotas con hialuronato de sodio, que es el ácido hialurónico que está tan de moda ahorita en cirugía estética y de rellenos, etcétera. El ácido hialurónico es una sustancia inerte que además tiene una gran capacidad de hidratar. Entonces, cualquier gota que tenga ácido hialurónico, úsela 4 o 5 veces al día. La ok. pueden usar libremente 20 años
sin que te pase absolutamente nada. Al fin y al cabo es una lágrima artificial. Ok, bueno, pues ya me queda claro que entonces sí llega a aumentar la miopía durante este año de pandemia. Si notan que sus hijos andan viendo así o se acercan más a la pantalla o le andan con el ojo llorón, pues sí puede ser por estas pantallas. La primera causa, sí. Ya tienen miopía, ya se la detectaron. Habrá quien opte por los lentes de contacto o los lentes de armazón, pero también hay quien opte por la cirugía láser, que esa sí es definitiva. Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito sobre quién sí es candidato y quién no es candidato. Y si hay casos en los que tú como médico dices, no, vamos a esperarnos para la cirugía o no es necesaria la cirugía porque tiene poquitas dioptrías, mejor que se vaya por un lente de contacto o de armazón. Si hay casos en donde tú prefieras que usen el lente. ¿Qué es lo que buscamos? Que sean pacientes sanos, que no Ajá. tengan enfermedades reumáticas, que no tengan artritis reumatoide, que no tengan lupus, que no tengan esclerosis múltiple, que no tengan enfermedades autoinmunes, que sus ojos sean sanos. Las graduaciones tienen un límite. Miopía hasta 10 dioptrías. Ok, déjame ir a una pausa comercial y con eso Claro que regreso. sí. Miopía y después el astigmatismo. Me supongo que eso es lo que ibas a decir. Exactamente. O sea, y regresamos con el doctor César Galeana, cirujano oftalmólogo, el mejor, de verdad. Vamos a una pausa. Bueno, regresamos con el doctor César Galeana, cirujano oftalmólogo, y pues estamos platicando de la cirugía láser de la miopía y de todos los estragos que está causando la pandemia en nuestros ojos y en el de nuestros hijos. Y entonces nos quedamos en la miopía que decías. ¿Qué se necesita para que un paciente sea candidato a una cirugía? La cantidad de graduación tiene un límite. Okay. Hasta 10 dioptrías de miopía, hasta 5 dioptrías de astigmatismo y hasta 5 dioptrías de hipermetropía. Ok. Si tienen más, ya no son operables, estoy entendiendo. Si tienen más, si alguien tiene 12 y el paciente dice, si no me quito los 12 no me opero, no lo operas. Le puedo decir, bueno, te van a quedar 2 dioptrías. Tienes 12, o sea, apenas ves tu mano a medio metro. Ok. De tener una graduación que te incapacite, con lentes muy gruesos, los famosos fondos de botella, de ahí a tener unos lentes de 2 dioptrías súper ligeritos, súper cómodos y que te gusten y que se vean bien, pues muchos pacientes optan por eso. Prácticamente nadie me dice, si me No. queda una dioptría no me opero, ¿eh? Ok, y lo mínimo, porque hay quien dice, "Ah, yo tengo uno, pero me choca usar lentes para manejar a lo mejor en la noche, o me choca ponerme lente de contacto. Yo nunca pude con los lentes de contacto, la verdad, pero pues, ¿qué sucede? ¿Con uno de dioptría sí operas? Si ¿O el sí? paciente, si el paciente necesita los lentes para ver, aunque sea uno, o si no tiene los lentes, le duele la cabeza o tiene algún síntoma, se puede operar, por lo menos con una dioptría. Con una dioptría. Ok, con Sí, una dioptría sí es operable, sí. digamos. Ok. La edad, como comentábamos, a partir de los 18 años y hacia arriba, 45, 50, 60. Ahí puedes pensar, habría otras alternativas, pero en términos, la persona de mayor edad que he operado es de 65 A años. ver, hay muchos, no sé si mito o realidad, que te dicen, no, es que te operas, pero a los 10, 15 años te tienes que volver a operar para que te den el retoque. ¿Qué piensas tú del retoque? ¿De verdad se tiene que hacer un retoque? En mi experiencia, les digo que llevo muchos años y yo veo hasta los pensamientos del de junto, veo Sí, bastante bien. sí. Son cirugías que son muy estables en el tiempo. El 97% de las cirugías no requiere de un retoque. ¿Qué quiere decir? Que después de 3 meses tienes que estar viendo al 100%, como si trajeras tus lentes puestos. Si al tercer mes tienes, por ejemplo, una dioptría, o estás viendo borrosito, o tienes dolor de cabeza, esa dioptría se puede eliminar, es el famoso retoque. Buscamos que quede bien a la primera y la estabilidad de la cirugía es del 97%, o sea, es muy probable que la primera. Pero el que te dice, no, a los 10 años hay que hacer un retoque, o yo a los 5 años volví a usar lentes, o no sirve porque todo el mundo que yo conozco volvió a usar lentes. Si la persona volvió a usar lentes,
muy probablemente no se debió operar en primera instancia. Tú tienes 15 años operada, yo tengo 23 años operado. A mí sí me hicieron un retoque en el tercer mes en el ojo izquierdo. Y desde entonces, desde los 29 a los 53 años, ha estado estable. Ok. Ok. ¿Cuántos años dura la cirugía? Tantos años como la persona esté sana. Si alguien se hace diabético, se hace hipertenso, tiene cataratas, tiene degeneración de la mácula, si los ojos se enferman por alguna razón, pues la persona va a dejar de ver bien. Ok, ¿me podrías platicar un poquito sobre el tema de cómo es el procedimiento? Porque a mí me acuerdo que, perdón que hable de mi experiencia, pero pues me sucedió. Cuando me operaron, me dieron una ballenita, me dijeron abrázala, me acuerdo perfecto. Sí, sí. Y nada más abrí los ojos y me decían, ve el punto rojo. Y fue rapidísimo. ¿Cuánto dura en cada ojo? 5 minutos máximo. En cada ojo 5 minutos, Sí, máximo. sí, sí, sí. Te voy a platicar de una cirugía que se llama Smile. Smile es la cirugía más reciente y más avanzada en el mundo. En LASIK lo que se hacía, se usaba un instrumento de corte para cortar a la córnea en dos, levantar una tapita y en la base eliminar la graduación. Las personas ven mejor porque adelgazamos la córnea. Por cada dioptría que tú tienes de miopía, yo adelgazo la córnea 10 micras. Ok. Si tienes 3 dioptrías, adelgazo tu córnea 30 micras. Cuando se hacía LASIK, el tejido lo evaporábamos al medio ambiente y la córnea quedaba más delgadita y la persona veía mejor. Con esta tecnología que se llama Smile, de una casa que se llama Carl Zeiss, que tiene 150 años y que hace los lentes prácticamente de todo, hasta los telescopios espaciales, esta casa lo que hizo es crear una tecnología en la que no tienes que cortar a la córnea en dos. Se usa un láser que es un láser de femtosegundo que manda millones de burbujitas. Y dentro del espesor de tu córnea, como si fuera un sándwich, crea un lentículo de las 30 micras que tienes que retirar. Entonces, por una incisión de 2 milímetros, tú extraes un lentículo, un pequeño lente con las 3 dioptrías de miopía que tenía el paciente. Entonces, esta tecnología es de mínima invasión, es una cirugía mínimamente invasiva y que tiene dos ventajas: menos resequedad, la mitad de los pacientes con LASIK tiene resequedad, y menos deslumbramiento con las luces. La mitad de los pacientes de LASIK tiene deslumbramiento y con Smile solamente el 10%. Yo diría que menos. Se llaman las técnicas, ¿no? Me imagino. Es Sí, LASIK. correcto. LASIK y Smile. En cualquier lugar te la hacen así, así. Ok, ahora, se habla mucho del tamaño del ojo y la gente piensa que el tamaño del ojo es si está sojón o no está sojón. Es más bien el tema de adentro, ¿no? Porque podríamos pensar que un japonés no se podría hacer una operación de esas porque no da el tamaño. Platícanos eso. No, no depende del tamaño del ojo y contrario a de lo que podrías pensar, las personas de origen asiático suelen tener miopías altas, suelen tener ojos grandes. Bueno, y la cuestión las personas de origen asiático es simplemente la anatomía del párpado, que es diferente a la anatomía del párpado occidental. Es cómo se implanta en el párpado un músculo, es algo que no tiene nada que ver con el tamaño del ojo. Ok, y entonces, pero para hacer ustedes la operación sí se fijan en el tamaño, ¿no? Medimos la cantidad de graduación, medimos la curvatura de la córnea, medimos el grosor de la córnea. La córnea debe tener, eso sí, un grosor por lo menos de 500 micras. Ah, ok. Normalmente es entre 500, una persona sana, su córnea es entre 500 y 650 micras. Entonces, si llega una persona con 450 micras, es una córnea muy delgada. Y si tiene 10 dioptrías de miopía, la córnea quedaría en 350 micras, o sea, quedaría demasiado delgada. ¿Y qué tiene eso de malo con una córnea delgada? Que una córnea delgada es débil estructuralmente y ahí se les regresa la totalidad de la graduación.
Ok, pues Por no. eso, estas personas que dicen, a mí me funcionó 5 años y volví a usar lentes, muy probablemente no se debieron operar desde el principio. A ver, otra pregunta. ¿Te puedes quedar ciego si tienes con esta cirugía? O sea, sí hay manera de que te queme, pero al final de cuentas es un láser, ¿no? Con un rayo, ¿qué Claro, será? ¿Qué es un láser, no? tengo 23 años de oftalmólogo y no he visto un caso de alguien que se quede ciego. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una infección. En esto todo es nuevo, desechable de uso único con todos los pacientes. Los ojos no se pueden esterilizar y habitualmente cuando hay una infección es con algunas de las bacterias que son estreptococos o estafilococos que están normalmente en nuestros ojos. Pero mira, ya pensando en lo extraordinariamente raro, una infección por una pseudomona se puede acabar al ojo. Yo he visto publicado un caso y en el mundo habrá cerca de 120 millones de casos de personas operadas de cirugía refractiva. O sea, si me preguntas, pues no es 100% seguro que vas a tener un resultado excelente, pero la posibilidad de una complicación de ese tamaño sería como 1 en 10 veces el Estadio Azteca. No, pues no. O sea, sería Ah, rarísimo. rarísimo. Además, yo creo que a lo mejor puedes tener más riesgo de infecciones, eso con el lente de contacto, que luego se lo andan metiendo a la boca, está con se comen la papita y se limpian se lo meten y se lo meten al ojo. O se Mucho duermen. más probable, No, mucho más probable. Hay gente que se queda ciega por el uso de lente de contacto y mucho más probable lesionarse el ojo con un lente de armazón. Y nunca nadie se preguntó, oye, ¿tengo algún riesgo de ponerme un lente de armazón? Y hay lesiones y pierden el ojo. sí, no, 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 bueno, si usan lente de contacto, pues con los líquidos, no con la boca. Bueno, hay mucha Exactamente, gente una barbaridad. no, yo lo he visto de verdad, se lo meten en la boca y digo, pero ¿por qué? Dame una red social, por favor, doctor. Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales como Doc Sánchez G. Ahí está, doctor César Galeano, cirujano oftalmólogo. Muchísimas gracias. A ver, díganme, ¿ustedes entrenan a la cárcel por gusto? La siguiente invitada sí entró con su marido porque quiso. Regresamos después. Bueno, pues estamos de regreso y yo quisiera presentarles a Loretta Valle. Ella es coach transformacional, terapeuta, speaker profesional y motivacional. Acaba de escribir un libro con su propia historia y se llama El día que decidí ser libre. Y esta historia nos cuenta de una mujer que por amor o dependencia, ella nos los dirá, por gusto, entró a la cárcel con su esposo. Querida Loretta Valle, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. A ver, Loretta, te escuchamos para que nos platiques de tu vida y lo que plasmaste en este libro. Claro que sí. Pues efectivamente, como lo acabas de decir, ahí plasmé mi vida. Yo me casé muy chavita, me casé a los 20 años y cuando tenía 7 meses de casada, justamente al papá de mis hijos, al que en ese entonces era mi esposo, le llegó una orden de aprehensión y lo metieron en una cárcel que en ese momento le decían el pueblito de la Mesa en Tijuana, Baja California, que no estaba reglamentada y era como un tipo de experimento para las correccionales, ¿no? Porque el gobierno pensaba que de esta manera los reos iban a rehabilitarse más rápido. Entonces les permitían vivir dentro de este penal con las familias si así lo querían, ¿no? Entonces se lo llevaron preso y en el momento en que se lo llevan preso, César Martínez, que era la persona con la que yo estaba casada, pues se sintió súper desesperado de estar ahí, me amenazó con que se iba a quitar la vida, me dijo que se iba a drogar, que se iba a fugar o algo, pero que él no podía soportar eso. Y yo, pues que me pongo el traje de la heroína y que le digo, no te preocupes, mi amor, no vas a pasar esto solo, yo me voy a vivir contigo y el día que tú salgas, yo salgo de la mano, así súper romántico, ¿no? Y se la cumplí. Hice mi maletita, me fui, me formé ahí en este penal el día de la visita conyugal y no volví a salir hasta que él salió de la cárcel, ¿no? Entonces, eso fue así como que básicamente como hice las cosas y en ese momento yo tenía 21 años de edad. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel con tu marido?
9 meses que podrán sonar bien poquitos, pero yo los reto a que se hubieran metido medio día a vivir allá adentro, ¿no? A ver, y me gustaría que nos contaras tu experiencia, porque me imagino que convivías con toda clase de presos. Me gustaría con quién convivías y cómo vivías. ¿Estabas en una celda o estaban apartados? ¿Eran casitas como familia o lugarcitos donde, cómo vivías? Pues mira, era como su nombre lo dice, un lugar que le decían el pueblito, ¿no? Entonces, en este pueblito, los maicerones, que eran los narcotraficantes, eran los que realmente mandaban ahí adentro. Las autoridades estaban ahí como que pintadas. Entonces, ibas con los maicerones y les comprabas, te daban hasta título de propiedad de unos lugares que les decían carracas. No eran las celdas tradicionales como las que estamos acostumbrados a ver en las películas. Eran cuartitos o eran así como tipo departamentitos y había hasta dúplex, ¿no? Pero obviamente dependiendo de la cantidad que tú pagaras, era el tipo de cuartito que te tocaba. Y tú ahí había alfombrados, o sea, había, bueno, los de los narcos tenían hasta jacuzzi, ¿no? Y había diferentes maneras de vivir ahí dentro en este penal. Y como también lo dijiste muy bien, todos estaban mezclados. Estaban los narcotraficantes con los violadores, con los asesinos, con los que habían cometido un delito menor, todos estaban ahí adentro. Y ahí o pagabas por todo, el techo, la comida, porque no había comedores, o sea, no había un lugar en donde te sirvieran el desayuno, la comida y la cena, eso no existía ahí. Entonces tenías que pagar no había uniformes, entonces por tu ropa, por todo tenías que pagar ahí. Obviamente, entre más dinero tuvieras, pues mejor vivías adentro, ¿no? En tu caso, tú vivías en uno de esas como que casitas, porque me imagino que tu esposo creo que entró por fraude o algo así, ¿no? Lo acusaron de haber cometido un fraude, efectivamente, y mi papá fue el que nos compró una carraca, ¿no? Sí, se llamaban carracas y era un cuartito chiquititito. Yo tenía una micrococinetitita con una parrillita, ni siquiera tenía estufa, tenía una parrillita, tenía yo un fregaderito ahí para poder lavar los trastecitos, una gabinetita, teníamos una cama individual y pues nos dormíamos en la cama individual, ni modo. Teníamos una mesita de estas así como de metal con 4 sillitas y teníamos un bañito pequeño. Pero yo le doy gracias a Dios y a mi papá que teníamos en dónde vivir, ¿no? O sea, un techo que nos cubriera. Yo te pregunto una cosa, estabas bien chamaca, 20, 21 años tenías, ¿no? Nos acabas de decir. Así es. ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, yo me voy con mi marido a la cárcel y me voy a quedar con él el tiempo que sea necesario? Creo que la primera reacción de como padres es de, no, mijita, vente para acá, pero tu papá hasta tu cuartito te compró. Bueno, por supuesto que me dijeron, no, estás loca, no te vamos a dejar, pero yo en ese momento ya era mayor de edad, yo ya estaba casada, y yo les dije, pues no es que me dejen o que no me dejen, es que me voy, ¿no? O sea, me voy y yo sabía que ellos iban a hacer todo lo posible para podernos sacar lo antes posible, porque pues no iban a permitir que yo estuviera ahí viviendo dentro, ¿no? Y así fue, o sea, en contra de su voluntad, yo me trepé un avión, porque yo me había venido a la Ciudad de México, porque me había dado hepatitis, entonces me habían traído a la Ciudad de México y me prometían, me decían, ya va a salir y ya va a salir. Yo veía que pasaba un día, 2 días, 3 días, 4 días y no salía, y yo así como estaba, en esas condiciones de salud, agarré un avión, yo me compré mi boleto de avión, agarré un avión y me fui, hice mi maletita y me encarcelé con él. Oye, ¿y las personas que no tenían para ese cuartito, cómo vivían? Había diferentes tipos de vivienda. Los siguientes vivían en unos lugares que les decían las tumbas, que era una pared con unos huecos, entonces había escaleras de estas así como de la biblioteca, y la gente se subía a la escalera y se metían literal como si se fueran a meter a una tumba, ¿no? A un hueco así en la pared. Y después había otro lugar que le decían los laberintos, que eran unas construcciones de concreto que yo mido unos 50 y estoy bien chaparrita, pero estas construcciones, la altura era de 1,20, entonces ni yo, siendo tan chaparrita, cabía yo ahí parada. Se metían las familias completas a poder dormir allá adentro y guardaban sus cosas, pero la ventilación era súper escasa. Imagínate nada más cómo estaban esos lugares. Y los que de plano no podían pagar ni esto, dormían a la intemperie, en las calles, porque literal era como si fuera un pueblito. Y había restaurancitos, había prostíbulo, había biblioteca, escuela, había de todo allá adentro, de todo. ¿Qué hacías tú allá adentro? Porque imagino que te ocupaste en algo.
La escuela estaba cerrada y entonces yo le propuse a César que fuéramos a hablar con el director y con los maicerones para poder reabrir la escuela, ¿no? Entonces yo era la maestra de la escuela y César le decían el profe, a mí me decían la doña. Pero estaban todos revueltos, ¿eh? O sea, niñitos de 4 años con niñitos de 10 años, o sea, todos estaban revueltos, pero ahí sentábamos y medio les enseñaba yo inglés, lo que podía, porque estaban, te digo, todos revueltos y pues nos entreteníamos como podíamos, ¿no? Entonces nos convertimos en los profesores de la escuela. ¿Qué pasa después de los 9 meses cuando ya salen de la cárcel los dos? Pues, ¿qué crees? Yo salí embarazada. No sabía yo que estaba embarazada, ¿no? Pero yo regresé feliz de la vida, sintiendo que ahora sí ya Disney me iba a cumplir la promesa y ahora sí vamos a ser felices para siempre, ¿no? Pero pues no. Yo estaba embarazada, me dio obviamente muchísimo gusto la noticia de mi primer embarazo, pero César salió con la idea fija de convertirse en una persona súper poderosa, multimillonaria, para poder tomar venganza. Entonces, mientras que yo me sentía culpable porque César había estado en la cárcel y me sentía responsable de su bienestar, y yo trataba de compensarle todo lo que había él sufrido y todo lo que había vivido y todo, César estaba totalmente abocado en ser un hombre poderoso y lo logró a través de los años, ¿no? A través de los años yo tuve un segundo embarazo, tuve una hija, pero yo sin darme cuenta me metí en un matrimonio que fue mi verdadera prisión, mi verdadera cárcel. Un matrimonio repleto de violencia psicológica, con algo de violencia física, que el alcohol cohabitaba con nosotros, el maltrato, el abuso, pero fíjate algo muy curioso. Yo normalicé todo esto, ¿no? Para mí, el que César me castigara con periodos de silencio, que fuera tan celoso, que fuera tan posesivo, que fuera tan controlador, que me dijera mentiras, para mí no era, yo no sabía que esto era violencia. Entonces, al principio, yo consideraba todo esto como algo, digamos, pues, normal, que él le había afectado mucho la cárcel, esto, y no, en realidad lo que sucedía es que César estaba como que surgiendo la verdadera personalidad de César. Porque a los 7 meses de casada, pues mi matrimonio no iba exactamente bien, pero cuando nos metimos a la cárcel, César se convirtió en un hombre lindo otra vez, cariñoso y todo. Yo me sentía súper enamorada, yo creía de él. Pero cuando salimos de la cárcel, otra vez esta verdadera personalidad empezó a surgir. Y poco a poco yo me fui desdibujando y mi autoestima se fue quebrantando totalmente. Te divorciaste de él, ya para terminar. Te divorciaste de él. Sí. Me divorcié de él después de 16 años de haber estado casada, después de haber tenido 2 hijos, un hombre y una mujer. Logré tomar la fuerza necesaria, comprendí que o cambiaba yo o las cosas nunca iban a cambiar y que iban a seguir avanzando en esta tortura mental y en esta tortura psicológica, y entonces por eso me decidí y me divorcié. Por último, ¿tus hijos con quién se quedaron? Mis hijos se quedaron con él, así lo decidieron. Hoy mi hijo tiene 28 años, mi hija tiene 25 años. Espero que en algún momento recapaciten y pueda yo volver a verlos. Bien. Y, pues te agradezco muchísimo. Esto es solamente una probadita del caso real. Esto no es una novela, es el caso real de Loretta Valle en su libro El día que decidí ser libre. ¿Dónde lo encontramos tu libro? En Amazon, en las principales librerías, está la versión digital, está el audiolibro narrado por mí y la versión impresa. Bueno, dame un contacto, querida Loretta. Claro que sí. En todas las redes sociales estoy como Loretta Valle MX y Loretta es con doble T. Bueno, muchísimas gracias, Loretta. Y si quieren saber más de la historia de Loretta, El día que decidí ser libre, ahí encuentran su libro. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar de la ley Olimpia. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y ahora le toca el turno a mi queridísimo abogado, licenciado Rodrigo Escartín, que está aquí conmigo. Gracias, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Gina, feliz de saludarte nuevamente. Oye, Rodrigo, pues vamos a hablar de un tema que ahorita está en boca de todo el mundo y nos gustaría que nos explicaras qué es la ley Olimpia. Platícanos sobre esta ley, por qué se llama Olimpia y de dónde nace y de qué se trata. Fíjate que este tema justamente está en boca de todos por su actualidad, ya que recientemente se autorizó la modificación al Código Penal Federal para incluir digamos, tipificar
una conducta que ya tipificaban algunos otros códigos penales anteriormente. Como tú sabes, Gina, se llama Ley Olimpia. No es solamente una ley, es un conjunto de leyes que empezaron justamente en el estado de Puebla cuando un activista de nombre Olimpia justamente empezó a pugnar por la inclusión de este tema de la famosa violencia digital en contra de las mujeres para que fuera contemplada como un tipo penal específico primero en la legislación de Puebla, después se fue dando en muchos otros estados de la República y al día de hoy, digamos que estamos celebrando, porque creo que es una buena noticia, el que se haya incluido este nuevo concepto de violencia digital específicamente en contra de las mujeres en el Código Penal Federal, lo que va a obligar que este tipo de conductas tipificadas como delitos, bueno, lo sean ya en toda la República Mexicana, porque como te comento antes, solamente era en 17, si no mal recuerdo, estados de la República Mexicana. Ahora, al incluirse en el Código Penal Federal, pues todas las legislaciones se tendrán que ir adaptando, los ministerios públicos y jueces tendrán que sancionar de manera más dura estas conductas. Es importante que nuestros amigos que no conocen tanto de este tema, a pesar de que ha sido muy mediático, entiendan que se le llama Ley Olimpia justamente a todas estas legislaciones o este cúmulo de leyes que castigan a cualquier persona que mande a través de medios digitales, entiéndase textos, correo electrónico, mensajitos, redes sociales, etcétera, contenido sexual de una persona sin su consentimiento, ¿no? Esto desafortunadamente, de todos los estudios que sustentan esta nueva modificación a la ley, indican que un altísimo porcentaje de mujeres han sido sometidos a este tipo de violencia y evidentemente esto ha sido una tendencia que ha ido a la alza. Entonces, digamos que era necesario regularlo, ¿no? A ver, aterrizando este punto, muchas chavitas mandan el famoso pack o los nudes, que son fotos pues, sexuales, desnudas o semidesnudas. Posiblemente se la pasen al novio. Si el novio la pasa a los amigos, obviamente sin el consentimiento de esta chavita, él estaría cayendo en un delito y entre la Ley Olimpia tendría sanciones legales. Justamente ese ejemplo que acabas de dar, Gina, es exactamente la conducta que se considera como delito, ¿no? Es decir, eso es exactamente lo que no se debe hacer y desafortunadamente está ocurriendo. Muchas parejas o exparejas, ¿no? Comparten en grupos, ya sea de amigos o chats, redes sociales, estos famosos paquetes de fotografías íntimas, generalmente de mujeres, en donde evidentemente se está violentando la privacidad de estas personas. Entonces, evidentemente, como esto es una conducta que se estaba dando de manera ya muy repetitiva, pues era indispensable tipificarla como delito para que se sancione ahora hasta con 6 años de prisión. Justamente lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo? 6 años de prisión, pero alcanza fianza, porque a lo mejor lo hacen y pagas una lanita y salen y pues nada más es la pena económica, ¿o qué sucede ahí? Dependiendo de la gravedad del tema, la sanción puede ir entre 3 y 6 años de prisión conforme a esta nueva reforma, que puede todavía aumentarse, por ejemplo, en algunos supuestos cuando se trate de servidores públicos, cuando se trate de exparejas, y te da como ciertos supuestos. Entonces, digamos que finalmente será el juez el que va a determinar la gravedad y la sanción, ¿no? Que puede ir, repito, desde una pena relativamente menor hasta una de 9 años de prisión, que pues obviamente ya es algo que pone a pensar a las personas en esto. Por eso es tan importante esta entrevista, Gina, y agradezco que difundas este tipo de temas, porque justamente lo que se pretende es que la gente conozca esto, que sepa la gravedad del asunto, ¿no? No, y se evite. Y de hecho para muchos es negociazo, porque incluso llegan a venderlas para páginas de pornografía, entonces también hay que decir eso. Una última pregunta, Claro. porque les queda un minuto nada más. ¿Esto aplica también para hombres? Si hay mujeres que pasan las fotos de hombres, que a lo mejor no es lo más normal que manden el pack, si hay quien lo mande, ¿también aplica para ellas? Desafortunadamente, esta ley es justamente para prevenir la violencia en contra de las mujeres.
Entonces, digamos que es una asignatura pendiente por hacer. Evidentemente, los jueces tendrían que hacer valoración y podrían hacer aplicaciones analógicas, pero la ley es para prevenir la violencia contra las mujeres. Bueno, nada más es para mujeres entonces, pero a ver, ¿y dónde te comunicas si estás siendo víctima de esto? ¿Con quién vas? ¿Con quién acudes? Igual con el Ministerio Público tendrán que conocer de estos nuevos delitos. Entonces, básicamente al Ministerio Público más cercano y ellos te canalizan, en este caso, por ejemplo, puede ser a la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Mujer, menores, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, querido Rodrigo Escartín, por esta información. Te mando un abrazo. Rodrigo Escartín, abogado, es él. Gracias. Muchas gracias a ti, Gina. Y bueno, pues Rodrigo, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Nosotros ya nos vamos. Gracias a Buddy Greco, gracias a Angie Cabrera, gracias a Rubén Rosas, Carlos González, Inesita Torres, equipazo allá en Grupo Fórmula. Soy Ginny Barra, les mando muchos besos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro tema. Dios con nosotros, cuídense mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.